Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Electrodomótica Ramos. Un saludo muy especial a todos ustedes desde Lima, Perú. En esta oportunidad vamos a ver cómo conectar las líneas fase y neutro a los terminales de un socket para poder encender un bombillo. Ok, entonces debemos saber cómo conectar correctamente ambas líneas en el socket para no tener accidentes. Bien, para eso vamos a utilizar, pues lógicamente, un socket que puede ser como este modelo o este. Hay diferentes modelos de socket y también un bombillo. Además, nuestro multímetro. Un multímetro así como este que nos ayudará a determinar dónde vamos a colocar el terminal de fase y el terminal de neutro. Bien, empecemos. Aquí tenemos un bombillo el cual estará conectado al socket de esta manera. Ok, también puede ser de repente a este de esta manera. Bien, como ustedes pueden observar en este socket, por ejemplo, tiene aquí una parte de cobre y aquí al fondo también hay un tornillo que es de cobre. Aquí en el bombillo tenemos esta parte metálica que hará contacto con esta parte de aquí, con las paredes, digamos la pared interior del socket, hará contacto con esta pared en el bombillo, mientras que aquí en este punto de aquí, este punto hará contacto con el tornillo de cobre ahí al fondo. No sé si se alcanza a ver ahí, hay un tornillo de cobre ahí al fondo. Igual sucede con este socket y con cualquier otro socket, ¿ok? Ustedes van a observar que ahí tenemos las paredes del socket, las paredes interiores en el socket de cobre y al fondo un tornillo que puede ser o una especie de clavija también de cobre que hará contacto con esta parte del bombillo. También puede ser un bombillo así, fíjense. Esta es una parte, la parte que hará contacto con la pared interior en el socket y esta parte, esta punta hará contacto con el fondo en el socket. Muy bien, entonces el caso es que si nosotros conectamos la fase, digamos, aquí, en esta parte, la fase, sabemos nosotros que por la fase es donde circula la corriente. Muy bien, entonces fíjense si la fase está conectada aquí, es decir, a esta parte también del socket, dado que esta parte del socket va a hacer contacto con esta parte, si nosotros ponemos el bombillo, enroscamos el bombillo, digamos así, y por casualidad está prendido el bombillo, es decir, está circulando corriente, y dado que la fase está conectada ahí a la pared del bombillo, entonces si nosotros rozamos nos vamos a electrocutar. Por eso es conveniente que más bien la fase esté conectada aquí, al fondo, mientras que el neutro debe estar conectado acá, en las paredes. ¿Ok? Muy bien, entonces la fase debe estar aquí, a través, lógicamente, del socket. A través del socket. Muy bien, entonces de tal manera que si la fase está acá, entonces no habría problema si yo rozo, digamos, esta parte de metal, si yo la rozo, dado que aquí más bien estaría conectado el neutro. Ok, entonces por el neutro no circula la corriente, sino más bien es por la fase. Por ahí no habría peligro de electrocución. Pero ¿cómo sabremos entonces? Fíjense, este socket, por ejemplo, este tornillo que está al fondo, que es donde debemos conectar la fase, está conectado a través de uno de estos dos terminales. ¿Cómo podríamos saber a cuáles de estos dos vamos a conectar nuestro cable de fase? Muy bien, entonces eso lo podemos saber gracias a un multímetro. Vamos a poner el multímetro en la escala de continuidad y vamos a medir continuidad
de ambos tornillos con este tornillo con el fondo acá el fondo en el socket. Aquí no hay continuidad, ok, pero si yo pongo a ver en este tornillo así, entonces ahí sí hay continuidad. ¿Escuchan el pitido? Ese pitido significa que hay continuidad. Entonces lo que vale decir es que aquí en este tornillo aquí debo conectar mi línea de fase, ¿ok? Imaginemos que esta es la línea de fase. Ahí en este tornillo lo conecto y en tornillo acá, pues, ¿no? Ahí debo conectar mi línea de fase, mientras que aquí en el otro debo conectar mi línea de neutro. Muy bien, entonces es así como debemos conectar. Entonces una vez conectado aquí la línea de fase, estará comunicado con el tornillo de al fondo, que al momento de yo enroscar el bombillo, conectará aquí. Y entonces no habrá peligro de electrocución, ya que más bien el neutro que estará conectado al otro tornillo vendrá por aquí, ¿verdad? Por toda la zona de la pared interior del socket, que a su vez se conectará con esta parte del bombillo. Entonces cuando yo, por ejemplo, se roce accidentalmente aquí, dado que está conectado el neutro, no habrá peligro de electrocución. Muy bien. De igual forma podemos hacer con este socket. Vamos a desenroscarlo aquí. Entonces vamos a medir continuidad entre este tornillo y el fondo. Aquí no hay continuidad, pero seguro que sí hay continuidad con la parte de las paredes donde va el neutro, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que aquí, en este tornillo, vamos a conectar el neutro, el cable del neutro, mientras que en este tornillo, ahí sí hay continuidad con el fondo. ¿Ok? Entonces aquí, más bien debemos conectar, en este tornillo debemos conectar la fase. Esa es la manera de saber cómo conectamos nuestras líneas de fase neutro a un socket de bombillo. Vamos a ver aquí en este ejemplo, vamos a ver si hay continuidad. Ok, el blanco, este es un cable blanco que ya está conectado a este socket. Recordemos, aquí en Perú el blanco es el neutro, mientras que el negro es fase. Entonces aquí sí debe haber continuidad. Está correctamente conectado aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces esa es la manera de poder conectar. Bien, entonces esa es la manera de determinar cómo conectamos fase y neutro a un socket de bombillo.